que tú nos prestas un día más de vida, por esta enseñanza, Señor, por la palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y que seas tú, Señor, por medio de nosotros, que hables, Señor, de ese mensaje, Padre, a cada uno de los niños, a los hogares que nos están viendo, Señor, y a los que llega, Señor, esta enseñanza. Gracias por las familias, por la vida de cada uno de los niños, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿sí se ve la presentación? Sí, sí se ve. Ok. Hoy vamos a hablar sobre la vestimenta del sumo sacerdote. Seguimos con la enseñanza del tabernáculo. Hemos estado aprendiendo el significado del tabernáculo y todo conforme Dios ha mostrado, ¿no? A Moisés cómo se iba a hacer el tabernáculo. En la clase anterior nos quedamos en el lugar santo con los accesorios y todas las cosas que estaban dentro del tabernáculo. Entonces, vamos a ver hoy la vestimenta del sumo sacerdote, que está en Éxodo 28. Pero vamos a conocer quién fue escogido por Dios para que entrara a ese lugar, porque como lo dice, es un lugar santo, no cualquier persona entraba. Bien. ¿Se acuerdan del nombre de Aarón? Vamos a ver quién era Aarón. Yo sí lo recuerdo. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Aarón era hermano de Moisés, quien fue enviado por Dios para ir con Moisés a hablar con el faraón para que los dejara salir de las tierras de Egipto. Ellos, junto con el pueblo de Israel, caminaron por muchos años en el desierto por instrucciones de Dios para llegar a las tierras prometidas. Estando allí, en el monte Sinaí, Dios, acuérdense que Dios siempre le hablaba a Moisés, y ahí recuerdan, si hacemos, recapitulamos todo lo que hemos visto de la enseñanza acerca de Moisés también, pues Dios lo usó, ¿no? Para guiar al pueblo de Israel, y recuerden que era un pueblo también que se quejaba, que murmuraba y todo, pero Dios siempre estaba con ellos. Entonces, en ese momento Dios le habló a Moisés y le dijo que hiciera un tabernáculo y les dio las instrucciones, y todo esto lo hemos estado estudiando. Le dijo Dios: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esto lo encontramos en Éxodo 25, 8, 9. Y así fue hecho conforme a las medidas exactas que Dios mandó. Dios nos da figuras de Cristo y el tabernáculo es una figura de Jesucristo. Es el lugar santo donde tenemos comunicación directa con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de la oración. ¿Ok? Entonces, todos somos escogidos por Dios. Y recuerden que a Moisés y Aarón pues también fueron escogidos por Dios, y siempre es con un propósito. Así como fue escogido Aarón como sumo sacerdote y sus hijos como sacerdote de la tribu de Leví, Aarón fue ungido por Moisés conforme el orden de Jehová, bajo la ley. La unción era la ceremonia por la cual los sacerdotes fueron instalados en su servicio. Ellos fueron ungidos para su oficio con un peculiar ungüento llamado el aceite de la santa unción, aplicable a ningún otro, solamente a los sacerdotes. Y esto nos lo dice en Éxodo 30, 25, 26, 31 y 32. Nos dice: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, y será el aceite de la unción santa, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. Ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes.
Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Aquí nos muestra que nada más ellos eran los escogidos y solo a ellos podían hacerle a ungirlos con aceite, no se le podía hacer a otra persona extraña, porque iban a entrar al lugar santo. Entonces, dice, era ilegal para cualquier otro poseerlo o hacerlo. En Éxodo 30, 25, 33 y 38, igual nos enseña que ninguna otra persona debía ungirse con ese aceite. Este aceite tipificó el Espíritu Santo de la adopción por medio del cual nosotros, el sacerdote real, estamos sellados como hijos de Dios. Únicamente los consagrados, los sacerdotes, siempre fueron ungidos así. Recuerden que en la clase anterior mencionaron también del aroma, de las especies que se usaron, ¿no?, para ungir y todo eso. Esto igual es una figura, porque cuando entramos a la presencia de Dios, cuando estamos orando, pues tenemos un olor grato, ¿no? Tenemos que ofrecer nuestras ofrendas, nuestro sacrificio a Dios, y ese es el aroma, el olor grato, ¿no?, a Dios, son las oraciones. Aarón, sumo sacerdote, representó a Jesús como cabeza y a la iglesia como miembros del cuerpo. El gran sumo sacerdote, siendo nada más que un hombre pecador, igual a otros, Aarón precisaba lavarse a fin de representar adecuadamente la pureza del antitipo. ¿Quién era el antitipo? Jesús, aquel que no conoció pecado, y su iglesia habiéndola purificado por medio de su sangre preciosa. En Efesios 5:26 nos dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y recuerden que igual en las clases pasadas vimos la fuente de agua que había antes de entrar al lugar santo. Entonces, aquí Aarón tenía que lavarse antes de colocarse sus vestiduras, porque recuerden que la palabra es agua, es fuente, es agua viva, nos limpia. En Juan 15:3 nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí igual nos menciona que es la palabra la que nos limpia. Así era como Aarón se lavaba en el agua viva antes de colocarse la vestimenta y entrar al lugar santísimo. Jesús es dador del agua de vida, pura y santificadora que nos limpia. Después de lavarse, Aarón se vestía con las vestiduras sagradas para honra y hermosura, como lo menciona en Éxodo 28. Y finalmente, el aceite de la unción fue derramada sobre su cabeza, que igual nos los menciona en Éxodo 29:7. Y vuelvo a remarcar que el agua representa la palabra de Dios. Por eso cuando nos habla aquí, menciona en el tabernáculo la fuente, acuérdense que la fuente era que tenía el agua y cómo fue hecha también con los espejos de las mujeres, o sea, todo es simbología o tipificado a todo lo que se refiere a Jesús, y Jesús es nuestro sumo sacerdote. Los israelitas tenían comunicación con Dios por medio del tabernáculo y el sumo sacerdote. Intercedía por el pueblo haciendo expiación para el perdón de pecados. Hoy nosotros tenemos comunicación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como lo menciona en Juan 3:16. Jesús le dijo, yo soy
el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí nos está mostrando con la figura y la vestimenta del sacerdote que Aarón fue escogido y fue ungido, o sea, era santo para entrar a la presencia de Dios. Y Jesucristo nos representa a nosotros porque Él es el intermediario entre Dios y nosotros, porque Él es el que nos, nos, este, nos muestra, ¿no? El amor y el sacrificio que dio su vida por nosotros para el perdón del pecado. Por eso en Juan 3:16 dice que Él es el camino y la verdad y la vida. Así como Jehová dio las medidas exactas a Moisés para el tabernáculo, también dio instrucciones para las vestiduras del sumo sacerdote. Y en Éxodo 28 nos dice cómo eran estas vestiduras. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón. Esta vestidura era una vestidura especial para Aarón. Por eso aquí lo menciona, una vestidura sagrada. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón. Perdón, y dice que también nos dice en el número 2, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura, porque iba a estar delante de Dios, de la presencia de Dios. Y tú harás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón para mí, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Y aquí vemos la vestimenta completa del sumo sacerdote, así como también le dio para los sacerdotes, que eran los hijos de Aarón. Ok. Y tú harás todos los sabios de corazón y a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle, para que sean mis sacerdotes. Esa fue la instrucción que Dios le dio a Moisés. Pero hemos estado hablando de un sacerdote. ¿Saben qué es un sacerdote? Ok. Un sacerdote es un intermediario, alguien que oficia de mediador entre dos partes. Y la función del sacerdote era, los sacerdotes representaban al pueblo ante Dios por medio de los muchos sacrificios que se hacían. El sumo sacerdote representaba al pueblo y eran los encargados de los sacrificios en el tabernáculo y en el templo. Ellos eran los que tenían ese acceso al tabernáculo. Y dos, los sacerdotes representaban a Dios ante el pueblo. Ellos eran los intermediarios. El sacerdocio funcionaba como la voz de Dios, tanto en lo profético como en las instrucciones, porque ellos entraban a la presencia de Dios, oraban y confesaban los pecados del pueblo. Y Dios mostraba, o sea, lo que Dios guiaba a Moisés y él iba y les decía también al pueblo. Por eso es un intermediario entre el pueblo y entre Dios. ¿Y quién es el que es nuestro intermediario? Jesucristo. Por eso es un antitipo Aarón con sus vestiduras, porque representaba a Jesucristo, que Jesucristo es nuestro mediador entre el Padre, que es Dios. En Deuteronomio 33:10 nos dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Esto se refiere a nuestras oraciones cuando lo ponemos delante de Dios. Aarón entraba al lugar santísimo con la sangre de la expiación, la cual tipificaba el sacrificio de Cristo en la cruz
la cual es nuestra expiación y reconciliación con Dios. Entonces, ahora vamos a ver las vestiduras detalladamente del sacerdote, como nos los muestra o nos los enseña en Éxodo 28. Cada pieza de este glorioso vestuario era típica de las cualidades y de los poderes del gran libertador, que es la cabeza y cuerpo, como lo diseñó Jehová mirando hacia el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios y el cumplimiento en ellos de sus promesas. Recuerden que estas fueron promesas que Dios nos dejó escritas en la palabra y que las profecías se cumplen en el Nuevo Testamento. Dios habló a Moisés diciendo en Éxodo 28, 4 al 43, las vestiduras que harás son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, que es esta, si podemos ver la figura, aquí están cada una de las partes del vestuario o vestimenta del sacerdote, del sumo sacerdote, porque de los sacerdotes era otro más sencillo, otro diferente. Y el cinturón, hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. El carmesí, el azul, el púrpura, el oro y el lino torcido que componían el efod indicaban las condiciones de los dos pactos. Okay. Y las especificaciones de esta vestimenta, al principio nos menciona que tendrán 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Si ven en la figura, aquí podemos ver estas 2 plaquitas, son las que menciona aquí, las hombreras que iban en cada uno de los hombros, ¿no? De su vestuario. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel. Y aquí están escritos sus nombres, nada más que está escrito en hebreos. Y si podemos ver, son 6 nombres en cada una, que conformaban las 12 tribus de Leví. ¿Ok? Entonces dice, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra conforme el orden de nacimiento de ellos. O sea, todo tenía un orden, no nada más lo mandaba a hacer así, o sea, porque sí, sino que todo, recuerden que todo tiene un propósito y todo tiene una enseñanza y todo tiene un orden. Entonces dice, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro. Todo esto era, las letras, todo era cubierto de oro. Y aquí lo podemos apreciar como estaban escritas. Y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel y Aarón. Llevarán los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenzas, y fijarás los cordones de forma de trenzas en los engastes. Aquí lo pudimos ver de otra manera en un pequeño video, si lo pudieron apreciar también cómo nos muestra esas placas, esas hombreras, placas en los hombros, ¿no?
Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Este era el pectoral del juicio. Son las piedras y en cada una, o sea, son diferentes cada una y ahorita las vamos a ir conociendo y viendo, y cada una tenía un nombre diferente. Dice, el pectoral del juicio estaba colocado en el frente del efod. Estaba suspendido por 2 cordones de oro desde los anillos en los hombros y hasta el ligado al efod por medio de un cordón. Y los anillos de oro, esta ligadura siendo tan escondida en la parte inferior que para el observador casual pudiera parecer como una parte del efod. En Éxodo 28, 26 y 28 nos enseña cómo estaba detalladamente esta parte de la vestimenta. Este pectoral bellamente representaba la ley. Ella no era parte del pacto abrámico, el efod, sino fue añadida a él. Por eso es la enseñanza de cómo nos muestra aquí que estaba por los cordones, por medio de un cordón y por los anillos de oro. O sea, estaba todo junto, no estaba separado. En Gálatas 3:19 nos enseña esta forma en la que estaba el efod. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y aquí podemos ver otra vez que nos muestra cuál es el pectoral del juicio, que es esa parte que está enfrente y con sus 12 piedras. Pero continuamos viendo más acerca de esto. También dio otras indicaciones que iba a ser cuadrado y doble de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Todo tiene una medida. Y lo llenarás de pedrería en cuanto a la hilera de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un belirio, un ónice, un jaspe. Todas estarán montadas en engaste de oro y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre serán según las 12 tribus. ¿Ok? A como estaban en las placas que van en las sombreras, eran 6 nombres de cada uno, en cada uno, y aquí también nos muestra en el pectoral que también estaban los 12 nombres de cada uno de los hijos de Leví. ¿Ok? Entonces, nos dice, harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, que son estas partes que vemos aquí arriba, que es las trenzas de oro fino. Y fijarás los 2 cordones de oro a los 2 anillos a los extremos del pectoral y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera, que son estas que vemos aquí. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los extremos del pectoral en su orilla, que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las dos sombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos y los 2 anillos del efod con un cordón de azul, que es esta parte que vemos aquí abajo.
Aquí arriba eran las de oro y acá un cinto azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevarán a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario en memorial delante de Jehová continuamente. Ok. Nos dice en Éxodo 28:30, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Si no conocen a qué se refiere con el Tumim y el Urim, bueno, aquí mostramos una representación de unas piedras, pero eran unas piedras especiales que cuando Aarón entraba a la presencia de Dios, pues él tenía que decir, ¿no? Hablar con Dios, y Dios le mostraba lo que iba a hacer. Entonces, estas piedras, el Urim y el Tumim, eran unas piedras, como les mencionaba yo, especiales, y era para conocer la voluntad de Dios. Entonces, el Urim significa la luz, y recuerden que también nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, esto le servía a Aarón para que él fuera guiado por el Espíritu Santo, y Dios le mostraba y le hablaba lo que iba a hacer. No era una consulta como por adivinación, no era consulta a Dios para que él lo guiara y se hiciera la voluntad de Dios. Y estas eran las piedras que metían detrás del pectoral. Entonces, el Urim, dijimos que significa la luz. Y recuerden que dentro del lugar santo también se encontraba el candelero, que también se conoce en hebreo el menorá, que es el candelero de los 7 brazos. También eso representa la luz, y la luz que nos representa es el Espíritu Santo. Y el Tumim, pues el Tumim es la verdad que es la palabra de Dios. Entonces, por eso metía estas 2 piedras como un simbolismo o una enseñanza, o sea, que es la luz y la verdad. Y la verdad, pues ya conocemos que la verdad la encontramos en la palabra de Dios. Y aquí vemos una imagen donde se coloca esas 2 piedras detrás del pectoral. Y aquí podemos ver un pequeño video igual mostrando el Tumim y el Urim y donde se colocaban detrás del pectoral para hacer la voluntad de Dios. Ok. En Números 27:21 dice, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel, con él y toda la congregación. Aquí nos confirma una vez más, o sea, de que el Urim lo ponían delante de Jehová para que fuera dicho por Jehová, y de él saldría y de él entraban. O sea, él era el que los guiaba. De estos 2 nos enseña también la obediencia, porque Aarón y sus hijos, los sacerdotes, hacían la voluntad de Dios, obedecían las instrucciones de Dios. También nos puede dar esta enseñanza de obediencia. Después de esto, ya vimos el pectoral, ahora vamos con el manto del efod, que era todo de color azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselet, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul
púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Esto era cuando el sacerdote entraba, se escuchaba que entraba el sumo sacerdote a la presencia de Dios y hubiera ese sonido, y nos enseña, aquí más adelante lo vamos a ver, que nos dice que para que no muriera, porque allí no podía entrar ninguna persona, recuerden, solamente los escogidos por Dios, y en este caso Aarón, que era el sumo sacerdote, era el que tenía el acceso al lugar santo. Y en sus orlas, perdón, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí el manto azul, como nos los muestra en el video. En esta parte era donde estaban las campanas y las granadas. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la mitra. ¿Saben qué es la mitra? Ok. La mitra es la parte de arriba en su cabeza se ponían se le llama mitra o una placa que nos muestra aquí en Éxodo 28:36, les dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello y le escribirás un nombre que en este caso que le escribieron santidad a Jehová. Esto fue mencionado en la palabra de Dios, que así le iban a escribir a esta placa o mitra. Santidad a Jehová, porque era alguien santo el que iba a entrar a la presencia de Dios. Entonces, la mitra representaba a la sumisión que se debe a Dios, a la obediencia también. En primera de Pedro 1, 15, 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo, ¿ok? Y santo, acuérdense que nos enseña también que ser santo es ser apartado, por eso Aarón y sus hijos eran apartados, porque eran santos, ¿ok? Santos también es cuando nosotros obedecemos, somos santos porque conocemos de la palabra de Dios. Y esto está escrito en hebreo, pero lo que mandó Dios era que estuviera escrito santidad a Jehová. Por esto el sumo sacerdote llevaba esta mitra sobre su cabeza. Y lo pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón. Llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Ok, aquí lo vimos en el video, cómo nos muestra la mitra sobre la cabeza, y la placa debería estar enfrente con esta leyenda, santidad a Jehová. Ok. Este cinto de obra primorosa parece decir, este es un siervo, y como este es el cinto del efod, nos dice que es el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. En Malaquías 3:1 dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto ya estaba, es una profecía que se cumplió. Ok, y ahorita, permítanme un tantito.
A ver, ¿me permiten tantito? ¿Ustedes sí lo están viendo? Sí, Miss. Sí, Ah, permítame porque como que se me bloqueó tantito este video y no me deja avanzar a la siguiente diapositiva. Entonces, hasta aquí, mientras en lo que se corrige la presentación, vamos entendiendo el tema. ¿Qué les parece la vestidura del sumo sacerdote? Sí, hermana. Hola, hola, Gali. Hola. Hola, hermanos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Alguien me puede comentar qué ha aprendido hasta ahorita? Yo, hermana Leila, pues aprendí de que solo los elegidos por Jehová podían entrar al lugar santísimo y tenían que entrar tocando las campanas para que supieran. Y también las piedras, ya no terminé de anotar sus nombres, pero solo puse esmeralda y diamante. Ya me puse las 12. Ajá, sí, porque eran las piedras que estaban en el pectoral y las otras 2 piedras que se colocaban detrás del pectoral se llaman Urim y Tumim. Los que significan la ley de Dios. Sí, exacto, muy bien Y el entendido. lava. La palabra de Dios los lava. Ajá, el agua. ¿Qué significa el agua? ¿Qué significa? La palabra de Dios. Muy bien. Exacto, ya estamos casi por finalizar, pero se me bloqueó este video y no me dejó avanzar, pero ya estamos por terminar, pero también veo que sí, pudieron entender esta enseñanza. Hola, maestra. Hola, Soy de Tunpa. ¿quién? Soy de Tunpa. Del Estado de México. De Estado de Ay, México. hola, bienvenida. Me Ok. llamo Esther. Ay, mucho gusto, bienvenida. Hola, prima. Hola. Bueno, vamos a continuar. Parece que ya quedó. Silenciamos de nuevo los micrófonos y continuamos para terminar, porque ya estamos a tiempo. Ok, vamos a mostrar la vestidura del sumo sacerdote y la vestidura de los sacerdotes. Ya conocimos cuál era la vestidura especial que era para Aarón, que era esta, el traje completo con la mitra y su efod. Y el del sumo sacerdote, pues era una vestidura blanca y su cinto, y también ahorita nos menciona, dice, para los hijos de Aarón harás túnicas también, les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Esta es la tiara. Y las santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino, que estos serían los calzoncillos, para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre los hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Y es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Cuando Aarón estaba vestido allí con estas vestiduras hermosas, tan significantes típicamente, recuerden que todo es tipificando a Jesucristo, y ungido con el aceite sagrado, su cabeza representaba a Jesús, la cabeza del sacerdocio, mientras que su cuerpo representaba a la iglesia, completa en Cristo. Cuán conmovedor, ¿verdad? Y significante este tipo del sumo sacerdote del mundo, sin mancha y revestido con poder y autoridad para cumplir los pactos de Jehová. Los subsacerdotes se vestían con trajes de lino y usaban cinturones.
Sus vestiduras representaban la justicia de Jesús y sus cinturones representaban a ellos como siervos de la justicia. El sumo sacerdote usaba vestiduras muy similares durante el tiempo del sacrificio, que era el día de la expiación, y llevaba las gloriosas vestiduras después de hacer la expiación. Y por último nos dice que esta enseñanza, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Pues Jesucristo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Ok? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Recuerden que Jesucristo no tuvo pecado, Jesucristo fue santo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para nuestra salvación o oportuno socorro. Y sabemos que en todo esto la enseñanza es que nosotros debemos tener una comunicación con Dios y Jesucristo intercede por nosotros porque Él fue el que dio su vida y su sacrificio fue una vez y para siempre y hubo derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Ahí fue la expiación por nosotros. Y pues esto fue todo acerca de la enseñanza de la vestidura del sumo sacerdote. Posteriormente vamos a seguir viendo otras enseñanzas, todo lo que abarca el tabernáculo y todo lo que tiene que ver con el tabernáculo y las personas que entraban en el tabernáculo y también a aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, ahorita, si quieren nada más un comentario para orar y despedirnos. A ver, ¿quién me quiere decir? Yo, hermana Keila, pues me quedó muy claro de que las vestiduras significaban la justicia de Dios del sumo sacerdote. La cabeza era Jesucristo y su cuerpo del sumo sacerdote era la iglesia. Ajá, muy bien. Quedó muy claro. Y la iglesia pues era en Nuestra. Muy bien. Con eso ¿sí? Me quedo. ¿Puedo ser sacerdote? Gracias, Keila. ¿Puedo ser sacerdote? Perdón, no escuché. ¿Puedo ser sacerdote? ¿Puedo ser sacerdote? No entiendo tu pregunta, hijo. A ver. ¿Puedo ser sacerdote? ¿Que si puedes ser sacerdote? Sí. ¿Esa es tu pregunta? Ah, sí, todos podemos ser porque tenemos que ir a la presencia de Dios. Recuerden que es por medio de la oración tenemos la comunicación con Dios y nuestro intermediario pues es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de ser santos y estar en la presencia de Dios. Con nuestra obediencia, porque Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Ok? Sí. Okay. Dice en Apocalipsis que somos reyes y sacerdotes. Y sacerdotes. Muy bien, Zoe. Así es. Y esta es la enseñanza, o sea, pues una persona santa, la que entraba al lugar santísimo, al lugar santo, y pues todos somos santos, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, recibimos a Cristo en nuestro corazón. Por eso la palabra es el agua que nos limpia, por eso somos santos, porque nos vamos limpiando con la palabra de Dios, haciendo y obedeciendo lo que nos dice la palabra de Dios. Somos apartados. Okay. Hola, Di. Entonces, hola. Soy Josué. Hola, Josué. Hoy tenía que yo soy sacerdote. Amén.
Muy bien entendido. Debemos de tener esa bendición de estar en comunión con Dios como un sacerdote, estar en la presencia de Dios, limpiándonos con la palabra, que es fuente de vida. Amén. Ok, muy bien entendido, Josué. Gracias. Bueno, pues vamos a orar para despedirnos porque eh, eh, ya estamos en el tiempo para escuchar también la predicación del pastor. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, Señor, porque tú nos muestras, Señor, que debemos de ser reyes y sacerdotes, como lo decía en tu palabra, Señor, y tenemos que prepararnos también para entrar a la presencia de Dios, Señor. Gracias por esta enseñanza, porque muchas familias, Señor, lo pueden estar escuchando y que tu palabra, Señor, entre en cada uno de los hogares y en cada uno de los corazones. Te recibimos a ti, Señor, como nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque nos muestras cada día y en cada enseñanza, Señor, lo mucho que nos amas y el sacrificio que hiciste por nosotros, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues me despido, niños. Que Dios los bendiga, que tengan bonito día, un bonito día familiar. Que Dios los bendiga. Gracias por su